El sistema radicular de las plantas tiene una relación muy directa con las hormonas y obviamente una relación muy directa con el uso de los bioreguladores para mejorar el desarrollo de las raíces. Cuando hablamos de una planta, en realidad pues estamos hablando de una proporción de raíces con tallo. Y vemos en este diagrama, es el caso de una manzana adulta, la proporción que hay en este caso de esta combinación, obviamente, de ambas. Pero vemos cómo la distribución de ambas es proporcional en algunos aspectos, principalmente en distancia desde el tronco, y obviamente que todo ello permite un desarrollo armónico, productivo de la parte aérea en lo que corresponde en este caso a una planta perenne. Cuando hablamos de las plantas y las raíces, tenemos que establecer para qué sirven las raíces, cuál está siendo su función. Y aquí hay dos puntos importantes. Uno es la importancia de las raíces para la planta. Y aquí hay desde el soporte para la planta, absorción, almacenamiento de reservas, proveedor de hormonas y metabolismo de nitrógeno. Todas estas funciones es relevantes o son relevantes para la planta en lo que es su funcionalidad. Sin embargo, un punto adicional que el por qué las raíces están dentro de un esquema de un sistema biológico es que las raíces van a tener una determinada influencia hacia lo que es el entorno suelo. ¿De qué nos referimos ello? De que las raíces de alguna manera, por un lado, van a estar exudando compuestos orgánicos hacia el suelo y estos compuestos orgánicos pues van a tener una cierta influencia sobre todo lo que es la parte viva del suelo, en las inmediaciones directas cercanas a lo que es la raíz. Y por otro lado, cierta cantidad de raíces se van a morir y esto va a ser eventualmente materia orgánica que también nuevamente va a tener un determinado beneficio a todo lo que es la vida, la microbiota que hay en el suelo. De tal manera que las funciones de la raíz son tanto a la planta como para el entorno del suelo. Hay diferentes tipos de raíces en las plantas. Están las raíces que son los famosos pelos radicales, son las unidades más sencillas, más simples, son células unicelulares, los pelos radiculares, en donde están o surgen desde de la capa más externa de lo que es una raíz. Duran muy poco tiempo, pero son altamente absorbentes. Posterior en proporción, duran, insisto, poco tiempo. Lo que sigue en tamaño vienen siendo las raíces delgadas, ¿sí? Que son raíces menos de 2 milímetros, son muy, muy adecuadas para absorción de agua y nutrientes. Estas tienen una vida mucho más larga que lo que es un pelo absorbente, esto va de semanas a meses, y algunas de ellas pues ya pueden quedar permanentes. De estas raíces, estas son las que son muy, muy absorbentes, son las que más podemos ver en realidad a veces a punta de ojo nada más. Después siguen las raíces medianas, estas ya son de 2 a 10 milímetros. Estas raíces siguen siendo con cierta capacidad de absorción, ya menor, pero son raíces importantes, interesantes para la formación de nuevas raíces y para la formación o almacenamiento de reservas. De ahí vienen las de raíces más gruesas, que son las que se encuentran en árboles frutales, que son más de 10 milímetros, que son más que nada reserva o anclaje. Todas estas son raíces que salen de raíz, obviamente. Sin embargo, tenemos otro tipo de raíces que son las adventicias, que salen de tallos. Y estas, aunque están saliendo de tallos, no precisamente raíz de raíz, sus funciones son exactamente iguales una vez que ya están en el suelo, etcétera, que las que son las raíces de raíz. Y también están las raíces nodales, que caso de maíz, que surgen de los nudos de tallo en la parte inmediata arriba del suelo. Todos estos son los tipos de raíces que podemos encontrar en las plantas, todas ellas son funcionales y tienen sus características de vida y de función específica en lo que le corresponde. Cuando hablamos de raíces, hay una relación de raíces con productividad, y en esto hay dos ejemplos que quiero mostrar muy claramente. Uno es el caso de fresa, donde vemos cómo dependiendo de que haya mayor densidad, longitud radicular, o sea, centímetros por centímetro cúbico de suelo,
Se observan estos datos que hay mayor cantidad de carga de fruto por planta. ¿Ve? Y es una proporción, es una relación muy directa, que una importante, que nos refleja pues la importancia de que haya un buen sistema radicular para un buen rendimiento en el caso de fresa. Este otro también es un trabajo interesante, en este caso es banano, plátano, comparando los rendimientos a través de varios años en relación a la masa de sistema radical en las plantas. Por un lado vemos cómo está la cantidad de cajas, lo que son las barras, cómo va subiendo dependiendo de los años. Esto va del 87 al 2001. Y vemos cómo el rendimiento bajó, baja, está muy bajo en este punto de acá. Y eso es lo que respecta a rendimiento, cajas por hectárea. Pero cuando vemos los gramos de raíces por planta de un determinado muestreo ya muy específico que se tiene para este cultivo, vemos cómo también hay una curva, unos cambios, qué sé yo, y cómo coinciden mucho el tema de rendimientos a cómo se está comportando la curva del sistema radicular. Y esto pues entonces también es un indicativo de que hay una relación muy directa en lo que es la productividad de un cultivo en relación a cómo está su sistema radicular. ¿Qué es lo que hace que haya las raíces nuevas en raíces? ¿Sí? Esto, vemos aquí una fotografía de una raíz con sus laterales, sus crecimientos, etcétera. Cuando consideramos esto, vemos que estas raíces que están aquí en realidad se vienen a formar desde, no existían inicialmente, sino que viene una señal hormonal en la parte interna, al centro. Se forma ahí unas nuevas células de raíces que van a ser las raíces laterales, ¿sí? Y eventualmente entonces empiezan a crecer y a salir. Esta formación de nuevas raíces se debe a la hormona auxina. Y entran a veces algunos cofactores que le ayudan a la auxina, cofactores como que ciertas vitaminas y ciertos elementos minerales. Pero el que hace el trabajo en realidad es la parte hormonal, la que hace la formación de las nuevas raíces. Sin embargo, el sistema radicular no es nada más hacer las raíces, sino que tiene que haber crecimiento de raíces, y esto está ocurriendo en los ápices principalmente. Y en esto, cuando hay el crecimiento de raíces, aquí si se fijan ya están entrando a funcionar todas las hormonas para que empiece a haber el crecimiento del sistema radicular. De tal manera que tanto la formación de nuevas raíces como el crecimiento de las raíces como tal tiene una regulación hormonal tanto para el proceso de división de células como para el alargamiento de células que está ocurriendo en ese sitio. Esto implica pues de que las hormonas tienen un efecto directo en la planta para la formación de raíces en las raíces. Obviamente que todo es un equilibrio y eventualmente puede haber inhibidores de la formación de raíces o crecimiento de raíces. El etileno, el abscísico son negativos en este sentido para el crecimiento. Y cuando hablamos de la formación de raíces, las giberelinas y el abscísico son también negativos para la formación de raíces. Entonces vemos que hay la parte positiva, la parte negativa, y es el balance de ambas lo que va a estar definiendo en la raíz, dentro de la raíz, si se van a hacer raíces y si va a haber suficiente crecimiento. Sin embargo, las raíces están en el suelo y hay pues condiciones del suelo que van a tener cierta influencia sobre lo que es la formación de raíces y el crecimiento de raíces. De todos estos factores del suelo, los microorganismos serían los que salen un poco del tema como tal, porque sí hay microorganismos que tienen la capacidad de inocular y formar ellas mismas auxinas, de manera que le proveen de auxinas a las raíces y las raíces pueden entonces hacer nuevas raíces o hacer crecimiento de raíces. Sin embargo, hay factores también de la planta, o sea, de la parte aérea, la cantidad de frutos, la condición del follaje, la cantidad de tallos, brotes, si la hoja está funcional o no, etcétera, que van también a incidir en un momento dado en que haya una mayor o menor cantidad de sistema radicular en las plantas. Y esto entonces se convierte todo en efectos indirectos, o sea, del medio hacia lo que es el desarrollo radicular. Cuando pensamos entonces en el tema de bioreguladores para regular la actividad radicular, en primera instancia tenemos que pensar en auxinas como tal. Y para eso tenemos estas tres moléculas, que son las auxinas que más conocemos, que están en el mercado,
Y algunas de ellas son las más idóneas para utilizar y otras no tanto, como es el indol acético. ¿Qué características tiene o qué no tiene en un momento dado el indol acético? Es fotodegradable, sí es natural, pero es de baja bioactividad cuando se aplica. Es de baja estabilidad y es soluble en alcohol. Mientras que tanto el indolbutírico como el acético no son tan degradables, fotodegradables. Una es natural, la otra no. Una es de alta actividad, la otra es de mediana. Son estables ambas, más estables que el indol acético, y son solubles en agua y alcohol. Por lo general se utiliza mucho el indolbutírico en términos generales y en algunas situaciones se utiliza el acético, y hoy hay formulaciones con las mezclas. Pero estas son las soluciones en realidad que hay y que tiene uno que dirigirse para querer regular el tema del sistema radicular. Cuando hace uno estas comparaciones, aquí vemos entre ellas, aquí está este es maíz con indol acético, con indolbutírico, con acético, con 2,4-D, que también es una auxina demasiado potente, sintética. Y aquí está, claramente vemos cómo indolbutírico es quien está dando la mejor condición de crecimiento de raíces. Esto es en una planta que está de maíz en desarrollo, mientras que también estas experiencias se observan en cultivos in vitro, ¿sí? Esto es en tallos de manzana, ¿sí? O sea, hacer raíces adventicias, en donde vemos cómo las cantidades de raíces que se generan son iguales, de alguna manera, que lo que es casi 100 partes por millón de indolbutírico, pero mucho más que lo que son 10 partes por millón de lo que es naftaleno acético. De manera que nuevamente vemos que la parte de hormonas es importante dentro del proceso y es algo que tiene uno que trabajarlo como bioreguladores para las aplicaciones al suelo, a la raíz, para estimular el desarrollo de su sistema. Cuando hablamos en campo, ya específicamente, los bioreguladores enraizadores a base de auxinas tienen respuestas muy, muy consistentes, ¿sí? Y aquí lo que decíamos, trabajar con estos dos grupos de hormonas. En algunas situaciones es importante los complementos con húmicos, fósforo, zinc o extractos botánicos estimulantes, ¿sí? Normalmente los métodos de aplicación siempre van a ser a riego presurizado, drench, es lo que van a tener las respuestas mucho más consistentes con la medida que es más localizado la aplicación de la herramienta bioregulador. El mejor momento de aplicación de cualquiera de los bioreguladores es cuando está ocurriendo el desarrollo radicular natural. De manera que hay que tener un cierto conocimiento de cuándo está habiendo las dinámicas de crecimiento normal del cultivo. Y cuando están ocurriendo esas situaciones es cuando conviene, cuando es lo óptimo, cuando es lo recomendable de hacer las aplicaciones de enraizadores, a fin de poder incrementar mayormente esa actividad natural que está ocurriendo. Cuando uno considera varios de estos factores a la vez y se hacen las cosas adecuadamente, entonces uno puede tener respuestas del tipo que estamos reflejando aquí en estas imágenes, ¿sí? Respuestas muy, muy representativas de lo que hay de efectos con los buenos tratamientos de bioreguladores tipo auxina en plantas en campo. Sin embargo, hay otro uso también de los mineralizadores para hacer esquejes, en raíces, en esquejes o en plántulas. O sea, inducir raíces y no necesariamente en el primer caso de esquejes, en lo que son tallos, ¿sí? Y aquí en este caso se muestra cómo tratamientos de enraizador, en este caso indolbutírico, en una planta leñosa, ¿sí? Que puede ser aplicados en inmersión o en polvo, la base únicamente, la base de lo que es la estaca, ¿sí? Y esto permite de que haya, si se fijan, formación de callo, primeramente, ¿sí? Y después viene la formación de raíces, ¿sí? Inducida por la aplicación de la hormona en ese sitio. Por otro lado está el tema de que el indolbutírico también se puede aplicar en aspersión, no nada más en manera dirigida, en este caso, como se estaba en el esqueje. Y esto es válido, ¿ok? Sí. Y es válido para que haya una mayor cantidad de sistema radicular. Sin embargo, esto es válido solamente cuando estamos hablando de plántulas, ¿sí? Como este caso que vemos ahí representado,
que pueden ser plántulas de hortalizas principalmente o algunas plántulas de ornamentales, y en cultivos no leñosos. Cuando ya es una planta mucho más alta, ¿okay?, y que uno quisiera estar asperjando, la cantidad de hormona que uno está aplicando ya no llega con tanta facilidad a donde está la raíz. Entonces las respuestas son más inconsistentes. Pero en condiciones de estas, en donde se está asperjando el follaje, pues sí hay respuestas hacia abajo, tanto por lo que está entrando al follaje y llega a bajar, como por obviamente que cuando se está mojando el follaje, pues también se está mojando lo que es el sustrato. Y esto permite entonces tener un sistema de raíz dentro de lo que es las plántulas o los esquejes que se estén utilizando. Así con esto estamos claros de que el sistema radicular en los cultivos es un tema de control interno. La formación de raíces es un tema de auxinas, pero el crecimiento de raíces es un tema de las demás hormonas que están ahí involucradas junto con las auxinas. Y entre ambas, pues es lo que va a dar eventualmente el tener un determinado desarrollo radicular aceptable en diferentes condiciones, en diferentes etapas para el cultivo. No sin antes mencionar que el factor ambiental del suelo en particular, y obviamente también el factor planta van a tener una cierta incidencia también en lo que es la respuesta del sistema radicular, pero en donde la parte hormonal sigue siendo o está siendo pues un punto relevante en lo que es el desarrollo de las raíces.